distinguido doctor Mario Molina, premio Nobel 1995 y impulsor de un nuevo estilo de vida, propulsor o tratar de crear conciencia en torno al cambio climático es un gran norte en el local. Lo que queremos básicamente es establecer una plataforma de diálogo entre estudiantes y investigadores jóvenes. Esta zona, Chile, principalmente esta zona, es una zona forestal. Tenemos un recurso muy importante y eso sin duda que tiene implicaciones. La industria forestal, digamos, que puede generar productos químicos que compitan con productos que se han producido, por ejemplo, con el petróleo, o podrían ser compuestos nuevos que en algunas alternativas que no teníamos antes. En principio, esto, como funciona nuestra sociedad, como lo entiendo, es, pues esto en nuestro mundo democrático, digamos, esto lo decide el mercado, con otras palabras, se puede producir, quizá salen algunas ideas, primero a nivel de universidad de investigación, pero después tienen que concretarse pues a nivel de empresa, qué es lo que se podría producir para poder venderse, pero claro, también tiene uno que considerar pues, los aspectos ambientales o aspectos prácticos, esa acreditación que no siempre es algo muy bien establecido en la sociedad, es para pues, verificar que ese producto pues, en última instancia es un beneficio para la sociedad y no tenga consecuencias negativas, diríamos para el medio ambiente, pero en última instancia para la misma sociedad. Pero no sé cómo concretar más mi respuesta. Quizá puedo elaborar un momento más en lo inventando un ejemplo más concreto de productos forestales, que podría metanol, por ejemplo, pero podría ser cualquier otro compuesto. Existe la alternativa de generarlo pues, de materia prima forestal, que por lo que entiendo, entonces aquí en Chile pues, tiene un gran potencial porque pues por las plantaciones forestales que se han hecho. Pero lo que habría que ver es cuánto cuesta ese producto generado de esa manera y cómo compite con los productos generados a base por ejemplo, el metano pues es gas natural, se puede extraer prácticamente como tal del subsuelo y ahí la competencia sería durísima porque pues resulta que con el descubrimiento del shale gas o gas lutita, el precio del gas pues bajó 4 o 5 veces en Estados Unidos, es una revolución enorme. Pero podríamos preguntar, el gas, ese gas que sale de los productos forestales, pues tiene la ventaja desde el punto de vista del problema del cambio climático que se pudo producir sacando dióxido de carbono de la atmósfera, en cambio el otro es sacando carbón que estaba ya enterrado y claro, hay una gran ventaja ambiental al hacerlo a través de los productos forestales. Y en ese caso, la respuesta que está dando la sociedad, digamos, lo ideal es que se incorporara a la economía. Es una de las fallas que tiene nuestra economía, no solo es cuestión de certificar, eso quizá no funciona también, pero nuestra economía tiene el gran problema de que hay costos ambientales que llamamos externalidades que no están incorporadas. Entonces, digamos, desde el punto de vista de decidir aquí en Chile, hablando del metano en este caso, si esa fuera una buena manera de hacerlo, pues se podría ver cuánto nos estaría costando si tomamos en cuenta este costo ambiental, que es arbitrario, pero sí hay datos que se expresan en, por ejemplo, un costo en dólares por tonelada de CO2 emitido. O sea, ¿qué ventaja económica tendría si incorporamos estas externalidades? Pero puedo imaginarme otro ejemplo, no del metano que estamos hablando que se use como combustible, porque ese es quizá un desperdicio hasta cierto punto del material que tenemos en el subsuelo como combustibles fósiles. Desde el punto de vista
generar otros productos que no como combustibles, pero para, pues, hacer plásticos, etcétera. Y en ese caso también se puede hacer la misma pregunta: ¿cómo compiten esa materia prima con materia prima que viene del petróleo? En ese caso, pues la externalidad de simplemente quemar y mandarlo por la atmósfera con dióxido de carbono no es tan importante, a lo mejor no existe. Entonces ya es cuestión nada más de eficiencia desde el punto de vista económico, de qué tan barato es sacarlo. Y lo ideal, si fuéramos químicos, en este caso estoy hablando de los químicos, siendo yo químico, muy ingeniosos y muy creativos, ¿qué podríamos hacer con esa materia prima que realmente sea valioso para la sociedad, pero al mismo tiempo no solamente sea valioso, pero que sea más valioso? Digo, que no compita. Si hay alguna manera muy sencilla de producir ese mismo material, pues no tiene gran ventaja. Pero en fin, podría seguir hablando de esto en términos muy generales, pero a lo que voy es que desgraciadamente nuestra sociedad no tiene un sistema muy claro de certificación. Eso existe, pues, quizá para edificios, para otras. Es una meta. Quizá si nos ponemos de acuerdo en todo el planeta para ser más sustentables, entonces sí se les dé cierta calificación a todos los productos que tan buenos son desde el punto de vista ambiental. Pero al momento eso no es una realidad. Entonces hay que verlo cómo está funcionando todo el sistema económico en la actualidad. Pero para mí, por ejemplo, es un tema del que sé poquísimo. ¿Qué potencial tiene, pues, la madera como materia prima desde el punto de vista de competir, por ejemplo, con la petroquímica? Esto es un tema en el que, pues, yo no he estudiado nada, pero debe de haber información, pero no es un problema común. Creo que muy pocos países en la actualidad lo hacen. Como mencionaba usted, pues, antes sí se sacaba metanol de la madera, pero me imagino que hoy en día no es una actividad productiva. Pero ¿qué otra cosa hay? Que no sea quemarla. Es uno de los problemas que hay en esta zona sur de Chile, que quemar madera simplemente como combustible sí es mejor que quemar combustibles fósiles, porque sale de absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Pero ¿qué criterios deberíamos de aplicar a estas nuevas ideas? Criterio de sustentabilidad, que se va a seguir produciendo, que va a seguir siendo beneficio para la sociedad. Criterio de daño al medio ambiente, pero criterio económico también. ¿Qué tanto beneficios para Chile, por ejemplo, en este caso? Pero al mismo tiempo, ¿qué tanta competencia, ¿verdad? Tiene que ser algo que para que efectivamente haya mercado, etc. Entonces, quizá sí habría manera, como se me ha ocurrido, de ser un poco más sistemático y de tener una lista de criterios. Pero en fin, se tocaron muchos temas y hay ideas sobre muchos otros, como educación, pero en fin, estoy tratando, pero quizá de manera demasiado vaga y general, de contestar esta pregunta. La economía tiene muchas imperfecciones, pero en principio lo que debería de hacer el Estado, si nuestra sociedad fuera menos imperfecta de lo que es compensar esos problemas que tiene el desarrollo económico sin intervención de los gobiernos. Y es que hay muchas externalidades. Hay, por ejemplo, hay miles de ejemplos de daños ambientales que no estaban incorporados en la economía. Los mismos automóviles contaminando ciudades a la que no se podía vivir en algunas de ellas. Eso no se iba a arreglar de manera voluntaria con las personas limpiando sus propios automóviles, sino que fue el Estado la única manera de que ese tipo de cosas funcionen, imponiendo normas para que ese tipo de contaminación se redujera. Pero hay muchos otros ejemplos de realmente imperfecciones. El ejemplo de usar etanol en Estados Unidos como algo previsto por el Estado, que un cierto porcentaje de la gasolina tenía que ser alcohol. Eso es simplemente un defecto del gobierno, porque es respuesta a grupos de poder sin ningún beneficio ambiental, porque en ese caso no había ninguna disminución en la emisión de dióxido de carbono por todo el ciclo de vida de ese proceso,
pero sí eran grupos de poder que, desgraciadamente, eso es lo que hay que entender, cómo funciona nuestro gobierno, cómo funciona la sociedad, y lo que podemos hacer, si tenemos mucha creatividad, pues es tratar de cambiarlo, tratar de corregirlo. Y por fortuna, no solamente tenemos defectos, no solamente tenemos grupos que responden a fuerzas de poder o de beneficios personales o de las empresas, sino también tenemos líderes. Y entonces siempre hay pues una especie de forcejeo, de fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? Los líderes que después de todo están trabajando para el beneficio de todos. Y quizá aquí hay otro. Se me ocurre poner un ejemplo que es muy importante, quizá para explicar este tipo de cosas, y es el nombre, es esta idea de que si todos trabajamos si hay un bien común, algo de los comunes, se me fue ahorita la palabra, pero el ejemplo clásico es de una población o una serie de poblaciones que tienen en común un pastizal, pero todos tienen ganado. Y si no se ponen de acuerdo, se acaba el pastizal porque cada uno de los pueblitos que lo presiona, pues trata de usar lo más posible. Pero si todos los individuos se ponen de acuerdo y controlan y manejan ese pastizal de manera adecuada, es la tragedia de los comunes. Eso es lo que nos está afectando de la manera. Esa es la palabra clave, porque estamos funcionando sin tomar en cuenta muy claramente esa tragedia. Los comunes tenemos recursos limitados en el planeta. Tenemos recursos limitados tanto ambientales como recursos no renovables, etc. Entonces, ¿cómo le hacemos para que sea el mayor beneficio para todos? Entonces hay un pleito entre intereses personales, y en este ejemplo que citaba yo de un pastizal común, pues el pleito está entre los más ricos que quieren tener la mayor cantidad de ganado posible, pero eso destrozaría el pastizal. La mejor solución es que entre todos se pongan de acuerdo y haya entre el gobierno y la policía de alguna manera para que haya un límite para la cantidad de ganado que pueda tener cada persona, cada pueblo. Y así todos salen ganando y se explota al máximo el recurso que tiene ese conjunto de poblaciones. Pero nuestro planeta tiene bienes comunes. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues necesitamos trabajar con líderes que reconozcan este problema y que le pongan limitaciones a los beneficios personales que pueden ocurrir si no se toma en cuenta el daño que se le está haciendo a otros. Entonces, esa es lo que veo yo como la función más importante del gobierno, de asegurarse que todos nos pongamos de acuerdo para que todos salgamos ganando. Pero claro, esto es muy, muy general. Puedo dar ejemplos muy, muy concretos como el del cambio climático. Sí, pues si todos nos ponemos de acuerdo, tendríamos un acuerdo internacional ratificado por todos los países importantes y habría un precio a las emisiones de dióxido. No se prohibiría el uso de combustibles fósiles, simplemente habría un costo de tal manera que se favorecería el uso de energías alternativas, por ejemplo, madera, etcétera, etcétera. Pero en fin, no sé si expliqué un poco por este sentido. Mauricio. Usted, profesor, hablaba del rol del Estado y principalmente daba ejemplos de políticas impositivas de los Estados. Y en términos generales, no solo a nivel micro, sino a nivel macro, los gobiernos tratan de aplicar políticas impositivas para solucionar, por ejemplo, el cambio climático. Yo he escuchado de impuestos globales a los combustibles. En Chile, la verdad es que, según mi opinión, somos muy buenos para las políticas impositivas. Tenemos impuestos a los combustibles, ahora tratamos de restringir el uso de la leña en las ciudades del sur, por los problemas que generan, pero no damos soluciones más allá de imponer no hacer cosas, imponer no consumir cosas. Realmente los gobiernos tienen facultades, pueden proponer políticas
nuevas fuentes de combustibles al corto, al mediano plazo. ¿Es posible eso? ¿Hay ejemplos en otras partes donde se haya hecho? Quizá de nuevo para aclarar, exageré un poco que esa debe ser la única función del gobierno, estas medidas impositivas. Hay otras funciones importantísimas, que es como promover la educación, como dar incentivos para que se desarrollen nuevas tecnologías. Todo eso es fundamental para apoyar el progreso, que pues quizá de una manera espontánea no funcionaría con esa eficiencia. Eso sí es importantísimo. Y en la educación podría, habiendo sido profesor universitario, podría yo también hablar por varias horas, pero no se preocupen. Pero las medidas impositivas, fíjense, aquí hay un punto interesante que les quiero poner en este momento, pero usando el ejemplo del cambio climático. Hay otros ejemplos. Una cosa que nos ha afectado a todo el planeta es un razonamiento político de un grupo que se llama el Partido del P en Estados Unidos. Y lo que piensa este grupo, hasta cierto punto tiene razón, pero de manera limitada, es que estas medidas impositivas del gobierno es una necedad, que es algo que realmente nos quita nuestra libertad personal. Yo debería, como individuo, de poder decidir qué hago con mi vida y qué hago con mis propias adquisiciones, etcétera, sin necesidad de que haya un gobierno que me esté diciendo qué hacer o qué no hacer. Pero si llegan al extremo de que dicen, pues todo esto del cambio climático no es más que una farsa, lo que quiere usted es que el gobierno nos imponga más cosas, y es una farsa porque es una manera quizá que los científicos adquieran más dinero, pero en el fondo saben que todos simplemente nos están engañando, pero están personalmente convencidos de que ese es el caso. Entonces, ¿a qué voy? Y que hay cierta parte de verdad en esto, muy limitada, y es que los gobiernos no necesariamente son buenos, por ejemplo, para la economía teniendo empresas privadas. Por ejemplo, estamos viviendo en México ahora es que los combustibles fósiles, el petróleo está manejado por una compañía, pero que es el gobierno. Pero por eso funciona muy mal, tiene muy poca competitividad, etc. Entonces, es mejor abrirla a la competencia global, etcétera, etcétera. Entonces, hay limitaciones en cuánto puede hacer el gobierno. No queremos que el gobierno haga todo. Digamos, el comunismo ya no es lo más preferido, digamos, hoy. Entonces, reconociendo esas limitaciones, por otro lado, no hay que exagerar como los republicanos en Estados Unidos, y sí hay cosas esenciales que sí tienen que hacer los gobiernos en cada país, pero sobre todo la protección del medio ambiente también. No podemos funcionar simplemente pensando que con acciones voluntarias educamos mejor a nuestros hijos, etcétera, que todos van a ser suficientemente responsables con el medio ambiente como para que los gobiernos ya no tengan que poner estas limitaciones en un futuro quizá. Pero hasta que lleguemos a ese futuro ya habríamos destrozado al planeta. Así es que sí es importantísimo que haya esas medidas impositivas, pero estoy totalmente de acuerdo. También es muy importante que haya incentivos, y en la medida en que la sociedad tenga alternativas, pues lo vemos aquí también, uno de los grandes ejemplos en Chile es el de cómo manejan el sistema de transporte, no solamente poner límites pues para que no haya emisiones, pero poner incentivos, que si hay alternativas para mejorar el transporte público, pues esas se favorecen, etc. Entonces hay que ser muy racional con todo esto, pero no preocuparse de reducir estas medidas impositivas al grado de que deje de funcionar bien la sociedad. Doctor Molina, permítame cambiar un poquito el foco con respecto al mismo ámbito que estamos conversando, yendo un poquito a lo que presentaba Luis Ernesto. Nosotros estamos en el fin del mundo, lejos, en Latinoamérica, un país que en cuanto a ciencia y tecnología está muy retrasado. Nosotros nos alegramos a veces cuando vemos números alegres y nos comparamos con nuestros vecinos, pero si vamos al mundo del hemisferio norte, nuestra contribución es muy pequeñita. Probablemente usted que viaja mucho entre Estados Unidos y México también ve diferencias abismales. Mi consulta, nosotros como centro de investigación, hoy en día de primera cosa no puede haber grandes diferencias. Si
Si yo fabrico un mal auto, no lo voy a poder vender porque me lo traen de otro país. Si yo fabrico un zapato muy caro, va a llegar al de China y no voy a poder venderlo. Lo mismo es en ciencia y tecnología. Hoy en día, para poder competir en este aspecto también, hay que estar con muy buen nivel. No existe segundo o tercero. Se está bien o no se puede competir. Y en ese contexto, nosotros como el Centro de Ciencia y Tecnología, ¿cómo piensa usted? ¿Tenemos una chance? ¿Tenemos una oportunidad de contribuir de alguna manera al desarrollo de nuestro país? ¿O es una actividad más bien loable, pero sin, desde el punto de vista de ustedes, sin gran trascendencia? Vamos a seguir siendo receptores, un sumidero, como decías tú, de tecnología foral. Tenemos una posibilidad, ¿cómo lo hacemos? Como para poder contribuir a nuestro propio desarrollo. Sí, y creo que es una pregunta muy importante, y sí tengo una opinión al respecto. Una opinión simplemente objetiva es que si vemos los estudios económicos, el desarrollo económico de distintos países y vemos cómo se compara eso con la inversión que hacen en ciencia y tecnología, creo que algunos de ustedes ya lo citaban, pues claramente los países que invierten más del 1, 2 o 3% son los que han tenido un desarrollo económico mucho más acelerado que en nuestros países. En México pues es el 0.5% o algo, pero por fortuna el presidente Peña Nieto, el nuevo gobierno, pues se dio cuenta de eso y va a tratar de duplicarlo. Claro, no es fácil, es un reto porque se puede malgastar ese recurso. Pero eso es nada más desde un punto de vista así objetivo, pues vamos a copiar lo que está funcionando. Pero ¿por qué? Porque uno pensar, no, pues es muy caro hacer ciencia básica, ciencia fundamental, pues mejor que eso lo hagan nada más los países ricos y aquí pues nosotros educamos pues nada más a nivel de tecnólogos para que manejen nuestras fábricas y tengamos pues que haya empleo, etc. No, eso sería un grave error. ¿Por qué? Porque hay que entender la razón detrás de ese funcionamiento del desarrollo económico que está basado en esa inversión y investigación. Por lo siguiente, en nuestro mundo globalizado y con la competencia que hay, pues ya no podemos competir nada más con mano de obra barata. Entonces es muy importante para nuestros países en Latinoamérica que también empecemos a competir con nuestras propias tecnologías. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí es donde entra, y esto es poco sabido en general, yo creo, ahí es donde entra la justificación de esa inversión en ciencia pura, ciencia básica. Y creo que es un error de pensar que nada más se debería hacer en los países ricos. ¿Por qué? Porque resulta que la calidad de nuestra educación universitaria pues depende en buena medida de que también, por lo menos en ciencia y ingeniería, pero en otros aspectos del conocimiento también, depende de qué tan bien integrados estén pues, las universidades, los profesores, etc., al sistema internacional científico, por ejemplo, que por fortuna es muy abierto. Nosotros en México y ustedes aquí en Chile pues pueden incorporarse fácilmente, pueden publicar en cualquier revista internacional si el resultado es de suficiente calidad. Pero no solo eso, podemos colaborar con ellos, podemos publicar con los mejores científicos del planeta. Entonces eso es importantísimo porque solamente de esa manera vamos a poder educar, ahora sí, a ingenieros y tecnólogos que tengan capacidad suficiente para empezar a competir con nuestras propias tecnologías. Pero aquí quizás se los enseño con otro ejemplo también más concreto. Una cosa que nos ha fallado en México, quizá también ustedes aquí en Chile, comparados con China, Corea y Japón. Y se los pongo de manera muy clara. En México no tenemos una Samsung mexicana, pero en Corea sí. Entonces, ¿qué han hecho estos países? Lo que han hecho es, pues China, pero Japón también. Yo me acuerdo cuando yo era niño, pues los productos japoneses los veía haciendo con cierto desprecio. Por eso me acuerdo de que me daba risa que algunos productos japoneses decían Made in USA. USA es un pueblo en Japón, pero claro, están tratando de vender su producto como si estuviera hecho en Estados Unidos. Pero ¿qué hicieron los japoneses? Pues no solamente mejorar su educación y
claro, empezaron a trabajar, pues como lo hacemos nosotros con empresas extranjeras, pero se apropiaron de la tecnología y desarrollaron la suya propia. Es lo que está pasando en China. China ya es pues, un gran productor, por ejemplo, para energías renovables, de celdas fotovoltaicas, entre otras cosas, pero ya no nada más están exportando productos baratos, ¿no? Entonces, ese paso yo creo que es el que deberíamos de acelerar en nuestros países y en el que estamos atrasados, pero por eso es indispensable que tengamos educación de primera. Y aquí simplemente otro minuto, porque sí me parece muy importante, una de las cosas que he estado interesado ya desde hace tiempo, el sistema universitario, pero también desde educación básica y primaria, porque eso nos va a permitir avanzar varias generaciones. En lugar de esperarnos varias generaciones a que mejore nuestra educación, lo podemos hacer muy rápidamente. Y es que estas nuevas pedagogías consisten en cambiar la pasividad que se caracteriza en nuestra educación. Los niños normalmente están sentados, oyen una maestra de ciencia, se memorizan las cosas y tienen que pasar el examen. Aburridísimo además. Unos cuantos sobreviven y van a ser científicos, pero la mayoría pues acaban odiando la química y pueden ser dientes. Esto se cambia, esto ya es un hecho, ya no es nada más un experimento. Con el nuevo sistema los niños hacen experimentos, trabajan en equipo, discuten entre ellos. Y el maestro o la maestra juega un papel muy distinto, no nada más les está hablándoles, sino ve cómo funciona el equipo, les hace preguntas, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede a nivel universitario. Entonces, ya tenemos la posibilidad de compartir pues, a los mejores profesores del planeta. Si empezamos a usar estas nuevas maneras de enseñar acopladas con las nuevas tecnologías de comunicación a distancia. No es suficiente nada más importar y tener videos de las mejores clases, ¿no? Es importantísimo esa participación activa de los alumnos. Pero el hecho es que deberían nuestros gobiernos, hablando aquí de incentivos, sí sería una inversión importantísima, tanto en investigación como en educación, pero que se haga bien, porque va a ser la única manera que podamos competir en este mundo globalizado y empezar a tener nuestras propias marcas también en Latinoamérica. Don Mario, quiero agradecerle, si me acompaña por favor, por acá. Personas que se han destacado que han obtenido un reconocimiento que es especial en el Zoom. Su presencia tiene un sentido. Por lo tanto, le agradezco sinceramente en el sentido que más allá de compartir algunas palabras, sino que realmente de plantear mitos para nosotros, para las personas mucho más jóvenes, es súper importante. Le hemos preparado un pequeño regalo. Mario, esto es una manta en mapuche, es lo que usan los toquis. No sé si le dicen los toquis. El toqui es un líder mapuche que va a la guerra. En su caso, vemos que usted es un líder sin duda, un toqui que libra una batalla muy importante. Probablemente no con sables y con armas, sino que con la persuasión, con la razón, tratando de persuadirnos a nosotros a darnos a conocer de que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, de que estamos frente a un peligro, que no hay una esperanza. Estuve viendo películas de usted en YouTube, qué sé yo, y lo que me llamó mucho la atención es que ustedes se vienen, hacen presente frente a un problema, lo hacen con optimismo. Tiene una visión de futuro. Nos dicen, se puede, háganlo, atrévanse. Y en ese sentido yo creo que es un toque de aquello que necesitamos. Por lo tanto, si es que nos permite, quisiéramos visitar unos pocos minutos nuestras plantas, van a ser 10 minutos, no mucho más. Hace frío, por lo tanto, si es que se puede poner, por lo tanto, si se puede poner